Bienvenidos a otro episodio de este podcast. El tema de hoy es uno con el que estamos muy familiarizados porque hablaremos sobre trastornos relacionados con el consumo de cannabis. Eh, Básicamente vamos a ir platicando sobre qué trastornos hay en el DSM-5 y pues vamos a ir contando Uriel y yo sobre anécdotas que hemos tenido respecto a los criterios y comenzamos. Bueno, el primer trastorno que se nos presenta aquí es el de consumo de cannabis como tal. Si quieren, aquí pueden ir haciendo una checklist con nosotros sobre los criterios que van apareciendo para, pues, ver si tienen sospechas de que presentan este trastorno, pero recuerden que tienen que asistir con un profesional para tener ciencia cierta si es que lo padecen o no. Bueno, el primer trastorno, como ya lo mencioné, es trastorno por consumo de cannabis y este necesita al menos dos de las siguientes 11 afirmaciones que vamos a hacer. La primera es que la marihuana se consume en frecuencia muy altas y en cantidades más superiores de lo que se llega a esperar, y esto pasa durante un tiempo muy prolongado. Que bueno, en mi caso, me pasó a mí empezando a los 14 años y la frecuencia era de que yo por lo general fumaba entre 4 a 5 veces por semana mínimo, y esto fue así durante un año y 10 meses aproximadamente. Hola, estabas muy joven, ¿eh? Mucho. El segundo es cuando existe un deseo persistente por abandonarla o controlar el consumo. Y a mí, por ejemplo, me pasó un tiempo cuando yo decidí dejarlo, pero dentro de mi círculo social, pues mis compañeros, bueno, amigos, seguían como que diciéndome en las fiestas, oye, ten, jálale. Y yo estaba así como de, no, 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 muchas gracias. Pero como que una parte de mí decía, no, no, es que lo necesito. O sea, yo creo que estaría padre volar. ¿Y aproximadamente como cuánto tiempo eran tus intentos de abandono antes de recaer? Eh, pues no sé, o sea, eran como de que dentro de, por ejemplo, en una fiesta, era de que un rato estaba yo así de que no, 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 como una hora yo creo, hasta que ya veía a todos muy pachecos. Y entonces ahí yo ya decía, Y se te pues, antojaba. pues, ¿por qué yo no? Se te antojaba estar igual. Sí, Fíjate que a mí en mi caso nunca presenté durante ese año y 10 meses como que un intento verdadero por abandonarlo. Como que siempre tuve ahí en mente de, no, yo debo de seguir haciéndolo. Yo lo necesito. Solamente se presentó la parte de el deseo, pero realmente nunca tuve ningún intento por dejarlo o controlar su consumo. Así que podría decir que tengo esa a la mitad marcada. ajá, Bueno, el tercer punto que se nos presenta es que sueles invertir mucho tiempo en, en actividades para poder conseguir la marihuana, consumirla o recuperarte de sus efectos. Esto quiere decir que puedes pasar todo tu día entero nada más buscando a tu dealer para, pues, conseguir la marihuana nuevamente, que en mi caso se presentó cuando, bueno, mi dealer en lo personal era de la misma escuela que yo, y yo le mandaba mensajes cuando se me acababa de, ya se me acabó, dame más. Y por lo general, cuando él daba, le surtía en una esquina cerca de la escuela, y pues yo le mandaba mensaje y él me decía, pues espérame, déjame acabo clases y ya nos vemos. y tú Y así yo de, no, ya, yo, ya lo yo me salía, necesito. yo me salía de la escuela y real, faltaban 3, 4 horas para que terminara la jornada de clase, y yo estaba desde 3, 4 horas antes ahí parado, esperando, o sea, pudiendo haberlo invertido el tiempo en tomar clase, vaya, pues desperdiciaba ahí 3, 4 horas nada más parado en una esquina esperando a ver a qué hora llegaba este güey, y ya me mandaba mensajes, ¿dónde estás? Quedamos a tal hora, y ahí me quedaba esperando todo el día casi. Bueno, y el otro criterio es cuando te dan así muchas ansias por quererla consumir o tienes muchísima necesidad por consumirla. Y creo que a mí nunca me ha pasado, pero sí tengo una amiga que real, o sea, de que a cada rato te está diciendo que necesita consumirla y que la quiere consumir.
Y por ejemplo, igual creo que esto tiene que ver con el tercer criterio que dijiste, porque también quería siempre estar de que, güey, consígueme un dealer. ¿Tú sabes de un dealer? Oye, ¿dónde puedo conseguir un dealer? Pero de que lo necesito ya, o sea, para ahorita. ¿Crees que lo puedo traer ahorita? Y yo solamente me quedaba así como de, oye, controla tus ansias, tranquila. Y las ansiedades que pegan son muy fuertes. Como te lo digo, también junto con el criterio 3 de que yo estaba hostigue y hostigue este oro para que me la pudiera dar. Y pues, sí, la verdad es que la ansiedad que me daba a mí cuando no consumía era horrible porque, bueno, yo empecé consumiendo Indica porque tenía tics motores y pues cuando consumía pues se iban, pero cuando los efectos terminaban pues regresaban y al doble y era una ansiedad terrible, pero muy grande. Bueno, vamos con el punto número 5, que este habla sobre que el consumo de la marihuana que tienes es recurrente y este te tira, pues, no ser como responsable en algunos deberes fundamentales, ya sea trabajo, en la escuela o en el hogar mismo. Y pues, en mi caso, estas experiencias las sufrí tanto en la escuela como en el hogar, ya que pues en la escuela, entre finales de tercero de secundaria y inicios de preparatoria, en ese periodo, eh, toqué, si no mal recuerdo, 9 o 10 exámenes extraordinarios porque era real de no entregar tareas, no entregar trabajos, no entregar proyectos, días de examen ni siquiera aparecerme. O Y sea, todo eso pues lo hiciste cuando tenías 14. ahí ya tenía como 15 y algo, más o menos, porque estuve como un año, casi 2 años, básicamente, sí. O sea, prácticamente lo Así, hiciste en tu etapa de secundario. sí, secundaria, inicios de prepa. Wow. No, yo empecé a los 19. Yo sí me precipité un poquito. Y pues sí, Eh, en el hogar también me pegó en parte de que pues cuando consumía me venía como que este bajón y pues realmente no quería hacer nada, ya ni siquiera salía a la sala a convivir con mi familia o al comedor a comer con ellos siquiera. Así que me pegó en esas áreas. bueno, dentro del sexto criterio, es cuando consumes la marihuana, pero a pesar de que tienes problemas personales, ya sean sociales o familiares, etcétera, pues tienes esa necesidad de hacerlo e incluso como que reduces tu actividad con otras actividades que ya hacías. Eh, a mí, por ejemplo, me pasó que hubo un tiempo en el que yo ya, o sea, no, lo único que hacía era dormir y de que en la mañana despertar y yo decía, ¿por qué no me doy como un toque? Y no continué, y como yo pues estaba ida, no continuaba con mis actividades, ya sea de, pues, no sé, recoger mi cuarto, alistarme para la escuela o para mi trabajo. Simplemente como que me iba hasta que ya diera la hora de, no sé, de salir de mi casa. A mí fíjate que este sexto en parte de problemas sociales como que no me pegó tanto, porque básicamente todo mi círculo era lo mismo que yo, así que la dinámica era pues sí, juntarnos, fumar y quedarnos tirados en la camioneta de un amigo. Esa Ok. era, esa era la rutina diaria. O por ejemplo, Y tengo un amigo que luego me llevaba al trabajo y él es con el que luego consumía. Pero una vez, o sea, a mí sí me sacó de onda porque pues yo, por ejemplo, no lo hacía tanto como para cuando estaba a punto de salir a hacer una actividad, ya sea a la escuela, al trabajo, etcétera. Y él sí era como de que ya íbamos en camino, pero yo lo veía raro y sí me decía como de que es que la verdad me toca. O sea, voy a trabajar así. Y yo así como de, manejando wow, Pacheco. wow, cómo lo vas a poder hacer? Y literal así manejaba Pacheco. Sí, y No aparte, o sea, llegaba inventes. al trabajo, él trabajaba en cocina. O sea, Ajá. imagínate todos los riesgos que pudo haber pasado. Sí, pues sí. Bastantes cosas le podría haber pasado. Bueno, el punto 7 de este trastorno habla sobre que
el consumo de la marihuana te provoca eh, ya sea una reducción o abandono total en actividades importantes que pueden ser sociales, profesionales o de ocio, que en mi caso esta también la presenté, ya que, bueno, en esa etapa de secundaria, preparatoria, inicios, yo hacía básicamente tres cosas, eh, que eran básicamente practicar fútbol, jugar ajedrez y estar en un club de poesía. Y pues esas tres poco a poco las fui abandonando. Primero fui abandonando el ajedrez porque pues sentía que realmente las jugadas ya no se me quedaban grabadas por tanto que consumía. Y la parte del fútbol y de la poesía las abandoné pues justo también por la parte del bajón, que ya no tenía energía ni ganas para hacer nada, así que dije, Sí, ah, es que como las que voy a dejar de lado. te consume como que todo, o sea, como que te empieza a atrofiar tu cerebro. Sí, totalmente. Y es horrible. Bueno, en el criterio 8 pues habla sobre cuando la estás consumiendo y implica que hay un riesgo físico y pues yo creo que el ejemplo que di de mi amigo que iba Ujú. manejando así para ir al trabajo, también que como él trabajaba en cocina y él estaba todo pacheco, pues yo creo que ahí sí entraría ese criterio. A mí casi no me pasó mucho eso. Igual tenía otro amigo que saliendo de las pedas se daba su toque y manejaba de que toda la noche así. Y sí era medio Es muy peligroso eso. ruidoso. Bueno, a mí tampoco me pasó de primera mano, pero podría decir que me pasó por exposición vicaria, por así decirlo. Porque como te menciono, había un amigo que tenía su camioneta y a ese bro le encantaba combinar pues sus porros, que además eran sativas con alcohol y ya sabes cómo pega Wow. eso. Tú perfectamente sabrás cómo pega eso. Y pues cuando lo hacía, por lo general nos gustaba, me incluyo, ir a estacionamientos de, no sé, de Sorianas, Walmart y ponernos ahí a hacer como drifts y quemar llanta en su camioneta. Y pues No. eso era un riesgo total, de puro milagro no nos volteamos en ninguna ocasión. Bueno, seguimos con el punto número 9 que nos menciona que el consumo de la cannabis, a pesar de saber que estás teniendo problemas físicos o psicológicos, pues sigue persistiendo en ti. Eh, este en lo personal, no sé si sabría decir que lo viví o no, porque yo sabía que me estaba atrofiando la memoria, pero pues era como esa parte de decir unas por otras, o sea, me atrofia la memoria un poco, pero los tics y la ansiedad se van, así que lo seguía haciendo, no sé si podría contar del todo. O sea, pero por ejemplo, sí te ayudaba con tus tics, ¿no? Sí, los desaparecía completamente, por un periodo, Y, al menos. y eso era lo que te hacía así como que sentir de que, la necesito, debo seguirla consumiendo. Sí, 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 Bueno, justamente. pues en el criterio 10 estamos hablando de la tolerancia, de que hay una necesidad de consumirla así demasiado para tener los efectos de intoxicación así cañón, full. Y pues en lo personal a mí nunca me ha pasado eso. Yo creo que siempre ha sido como, bueno, no, sabes que sí, te mentí. Había veces que en las noches yo como que fumaba un rato, ¿no? Y ya después Ujú, decía, ¿qué pedo? No, no me pega esta madre. Entonces tenía yo que jalarle y casi luego hasta me acababa yo mi porro. Hubo un tiempo en que, o sea, mi porro me duraba una semana, pero había noches en las que ya no me lo echaba todo en una noche. Y bueno, eso para mí es mucho, porque yo no soy así como ujú. tan loca como tu vida en la secundaria. Un poquito lo que nada más. Bueno, a mí me pasó en exceso, creo que es bastante normal, ¿no? También las personas que suelen consumir marihuana que de repente con el tiempo suban las dosis, porque pues, o sea, yo empecé normal también, o sea, un porro y no me lo acababa, pero después fue subiendo, fue el porro completo, después fueron dos al día, después fueron tres al día, y pues ya necesitaba de tres a cuatro para pues sentir un mínimo de los efectos que estos llevaban. Y pues sí era bastante estresante el fumar, fumar, fumar y sentir que no te estaba sirviendo, la verdad.
Sí, sí, como que dices, necesito que me haga reacción, necesito sentir algo. Sí, sí, sí. Antes no me empezó a meter otra cosa, nada más por la desesperación, nada más. Bueno, el último punto se habla sobre la abstinencia que se manifiesta y puede ser ya sea por la presencia del síndrome que se caracteriza justo en el consumo del cannabis o también cuando se consume alguna sustancia similar como para aliviar o reemplazar los síntomas de la abstinencia, que en mi caso sí sufrí abstinencia, que de eso vamos a hablar un poco más adelante con justo el trastorno de la abstinencia, pero por suerte no fue como que buscara otras sustancias para reemplazar ese síndrome. Yo, no, yo tampoco, o sea, la verdad, o sea, era de que o el cannabis o el alcohol. Pues la mayoría de las veces era el cannabis para sentir algo. ¿Y los combinabas? ¿O no, nunca? Sí, hubo una vez que sí la combiné y sí, terminó Vale, mal, vale. todo mal. Bueno, dentro de este trastorno también cabe mencionar que debemos de especificar si es ya sea en estado grave, en estado leve o en estado moderado. El estado leve se caracteriza si presentaste dos o tres de los síntomas que acabamos de mencionar. El moderado si presentaste cuatro o cinco de los síntomas que acabamos de mencionar. Y el grave si tienes seis o más síntomas, que en mi caso yo presenté es justamente seis, por lo que a mí se me categorizaría como en estado grave. No, yo creo que en mi checklist nada más tengo como, yo creo que de 5 a, no, de 4 a 5 O sea, estarías en moderado, ¿no? moderado. Y también debemos especificar si este cuenta en remisión inicial o remisión continuada, que la remisión inicial es que básicamente llevas abstinencia de 3 meses y la continuada es cuando ya llevas un periodo de un año, o sea, 12 meses o más, que en mi caso es continuada, pero por mucho, porque yo llevo ya desintoxicado, si no mal recuerdo, en marzo hice 5 años, según Ala, recuerdo. wow. Yo la última vez que lo hice fue el año pasado en octubre, en un Halloween. O sea, son noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, medio año más o menos, Ajá. por ahí. Y real fue por presión social, porque yo no quería. La presión social pega muy fuerte, Sí, pero demasiado. bueno, vamos a hablar también sobre la intoxicación por el cannabis y La famosa pálida, ¿no? la famosa pálida. ¿Quieres empezar tú? Yo empiezo. Si quieres, empiezo yo. Eh, bueno, ya saben, si ustedes han consumido y si les ha pasado la pálida, qué es lo que pasa pues con tu comportamiento. Bueno, cabe aclarar que la pálida se da principalmente cuando recién consumiste y sigues bajo los efectos del cannabis y pues el comportamiento pues puede variar de bastantes formas, ya sea con descoordinación motora, puede ser momentos de euforia, momentos de bajón, ansiedad, también sensación de que el tiempo pasa muy lento y una alteración muy clara en el juicio y en algunos casos hasta aislamiento social que en mi caso lo que me pasaba a mí cuando me pasan estas intoxicaciones eran principalmente las descoordinaciones motoras. No podía estar de pie porque real sentía que me empujaban y me iba para atrás yo solito. Y luego tenía estos momentos como de mucha felicidad, muy eufóricos, pero también un tanto pesados y agresivos. Y también esa sensación de que habían pasado 5 minutos y yo sentía que ya estaba 20 horas así en el viaje. Era como, ya, ya Ay, fue eso es lo mucho, ya fue peor. mucho. Sí, se siente horrible, horrible. A mí una vez me pasó que, según yo estaba bien, pero de repente empecé a sentir todos esos síntomas de ansiedad y dije, no, algo está mal. Esta vez Y está bien. real, te lo juro que yo, o sea, como yo sabía que pues yo estaba intoxicada,
pues sí dije como, o sea, les dije a mis amigos, oigan, la verdad me estoy sintiendo mal. Y ellos, o sea, como ellos también estaban intoxicados, pues solamente se empezaron a reír y me dijeron, pues está bien. Y yo solamente dije, no, en serio, ayúdenme. Y Está o sea, bien no estar ahí. yo por un momento, o sea, dije, a ver, tranquila, sé que estás así porque la consumiste. O sea, nunca me había dado, pero en ese momento sí estaba yo Ujú. así de que, o sea, los escuchaba hablar y por un tiempo, como que el tiempo así era súper lento, demasiado lento. Y yo decía, no, 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 es que ya pasó mucho tiempo Sí, es y horrible. nada más iba más lento y más lento y luego de repente, o sea, no sé si yo me iba dentro de la intoxicación, pero como que luego regresaba y seguíamos hablando de la misma cosa y yo así de, ayúdenme, ayúdenme por favor. Es horrible y más cuando tienes compañía como la que yo solía tener, porque bueno, acaba de aclarar que en este estado eres muy susceptible a todo lo que te digan, ¿no? O sea, Sí, si te dicen, vienen los marcianos por ti, van a venir los pues lo vas marcianos a por creer, o ti. sea, literal, lo vas a estar Ajá, de, y no. pues sí, la ansiedad es peor cuando estás en ese estado y lo comentas y te dicen ese tipo de comentarios justamente para ponerte peor. No lo hagan, no lo hagan, es muy feo. Sí, pues justamente eso entra en el criterio C, porque habla de pues los síntomas que, ah, bueno, adquieres al momento de tenerla como la inyección conjuntival, que cuando pues se te revientan los vasos sanguíneos de los ojos y pues los traes así súper rojos. Y también tienes un aumento del apetito. Ese día que yo estaba súper asustada, literal para calmarme les dije a mis amigos, ¿tienen comida? ¿O tienen cereal? ¿Tienen hot dogs? Lo que sea, vamos por tacos. Y también, o sea, tienes la sensación de que tienes la boca súper seca y de que, o sea, estás trague y trague agua, pero no, o sea, a pesar de que ya tomaste agua, tu boca sigue así súper seca. Y también te puede dar taquicardia. A mí nunca me ha dado taquicardia. No sé si a ti sí. Sí, a mí recuerdo que dos o tres veces sí me llegó a dar, que sentía que el corazón se me salía del pecho horrible. Y lo que más me daba, sobre todo, como mencionabas, era lo de el apetito y tener la boca seca. Me empinaba como 2, 3 litros de agua en periodos de tiempo muy cortos. Y era, o sea, cuando era apetito era hacer monchis de lo que tocara, de lo que fuera. Me acuerdo que, del que más me acuerdo era que una vez agarré pan tostado con aguacate, Nutella y le eché tajín y así me lo eché, porque pues el hambre era, era increíble la que me daba. Y pues bueno, el último punto de esta intoxicación es que si presentas estos síntomas, pues no se atribuyen a ninguna otra afección médica ni a ningún otro trastorno, ya sea mental o por otro tipo de sustancia. O sea, la intoxicación debe de ser específicamente por cannabis. Y también en este caso se debe de especificar si hay alucinaciones y juicio alterado, ya sea con alucinaciones, pueden ser auditivas, pueden ser visuales o incluso pueden ser táctiles, este tipo de alucinaciones que se presentan durante la intoxicación. Bueno, continuando con el siguiente trastorno, vamos a hablar sobre la abstinencia del cannabis. Y pues igual vamos haciendo nuestro checklist. En el primer criterio, en el A, es cuando tienes un consumo muy intenso de de que pues ya lo consumes diario durante muchos meses. Y por ejemplo, en mi caso, yo lo consumía mucho en las noches. Siempre antes de dormir, casi todos los días, era de un toque, un toque, un toque para poder dormir según y, y viajar. Y en tu caso, ¿cómo fue este como corte brusco que le diste al dejar de consumirlo? Pues fue como, o sea, no pasó nada, no me sentí mal, porque pues yo lo usaba más como para relajarme, pero llegó un momento en el que ya sentí o sea, como que ya se me iba a la onda siempre, de que Ujú. hacía yo las cosas muy lento o decía yo estupideces o como que no pensaba bien o como que las palabras las decía yo en desorden. Estuvo muy feo, la verdad.
Pero pues ya cuando empezaron a pasarme esas cosas fue cuando dije, como que ya tengo que dejarlo. Y no, no sentía así mal, sino pues fue como que yo lo decidí y ya. Lo bueno que no te sentiste mal, porque en mi caso, bueno, yo básicamente le di un corte muy brusco a base de la pandemia, porque básicamente ya no tenía cómo conseguirla y pues no fue como que lo dejé paulatinamente, fue de pasar de fumar 3, 4 veces por día, pues a absolutamente nada, así de repente. Y pues me pasaron como algunos síntomas que se relacionan justamente con la parte del criterio 2 que pues, son síntomas que deberían de presentarse mínimo una semana y pues estos eran irritabilidad, rabia o agresividad, que en mi caso eran horribles porque tantito me tocaban y me ponía muy explosivo y pues no quería ni hablar con nadie. También es nerviosismo o ansiedad que en mi caso la primera semana sobre todo fue pésima porque era una ansiedad constante y sentía como esta intranquilidad en mí. Además, también agarrado de la mano con el insomnio, pasaban, habían noches en las que dormía 20 minutos máximo, noches en las que de plano no dormía absolutamente nada. Y otro de los síntomas que se suelen presentar, que a mí no me pasó, es la pérdida de apetito o pérdida de peso, que en mi caso pasó al revés, que yo creo que también derivado por el estado de ánimo depresivo Ujú. que puede llegar a presentar, pues yo solía tener muchos atracones de comida y pues en lugar de bajar de peso, yo subí de peso. Justamente por eso también como que luego pueden llegar a confundir un síndrome de abstinencia con algún episodio depresivo porque es normal tener como que ese bajón emocional. Y pues también se debe tomar en cuenta en esta parte que los síntomas físicos pues provocan una incomodidad muy significativa en quien lo está sufriendo. O sea, pueden haber síntomas como dolor abdominal, algunos espasmos o temblores, que en mi caso eran sobre todo temblores los que sufría. También puede haber sudoración, puede haber fiebre, escalofríos o también puede haber ¿Cuándo te cefalea. pasó todo esto en pandemia, no? Sí, en inicios de pandemia. Rayos. Me imagino que estuvo feo porque no Estuvo tenías muy nada feo. que hacer. No, pues me la pasaba todo el día encerrado ahí con mis ataques de ansiedad. Y además, Pues pobre ya, de mi familia que me soportó en mi irritabilidad. y tu familia sabía, ¿no? ¿Verdad? No, no, de hecho Solamente pensaban que estabas loquito. me empezaron a llevar a terapia pensando que era por depresión, por esa parte del estado de ánimo bajo y que me daba tracones de comida y estaba casi todo el día dormido. Pero pues era Y abstinencia. en terapia sí comentaste que la fumabas, que la Ah, sí, consumías. sí, sí. Ah, bueno. Yo dije, ¿qué tal si mi tío? No, no, sí, lo mencioné. Pues en el criterio C estamos hablando de, pues, cómo te afectan todos los síntomas que dijiste del criterio B en tu ambiente social o laboral. Y pues a mí no me afectó tanto, pero tengo una amiga que como la consumía mucho y luego un tiempo la dejó, pues sí empezamos a notar que sí se volvió así como muy, muy irritable y por todo te contestaba muy grosero y como que varias veces hablamos con ella como tipo, oye, es que pues, o sea, no tienes por qué estarnos tratando así y como que ella no se daba cuenta, pero hubo un momento en el que pues ya le dijimos como de, o te calmas o ya aléjate de nosotras. Y pues yo creo que ahí entra el que afecte tu entorno social y pues de laboral pues no sé mucho, pero es como un ejemplo de ese criterio. No sé si a ti, pues a ti te pasó con tu familia, ¿no? Sí, claro, que los trataba pésimo y estaba ahí. Tantito me tocaban y ya explotaba. Bueno, en el último criterio que se debe de marcar en este de abstinencia es que nuevamente todos estos signos y síntomas son justamente por la abstinencia a no consumir cannabis. O sea, no se pueden relacionar con ninguna otra afección médica ni tampoco por algún trastorno mental
o nuevamente por intoxicación con otra sustancia que no sea el cannabis. Y pues ese sería básicamente el de abstinencia. Queda otro trastorno que es relativamente corto, que es el de Mm, trastornos con cannabis que son no no especificados. especificados. Y pues este básicamente es cuando hay problemas clínicamente significativos por el consumo del cannabis, pero los síntomas que siente el que los padece no se pueden confirmar como muy precisamente por los criterios que aparecen en cualquiera de estos trastornos. Sí, Bueno, pues, pues sí, es que básicamente están relacionados con el cannabis, pero no están así como clínicamente confirmados que sean de este. Por eso se llama no especificado, no es específico. también se puede dar el diagnóstico de este si ya sea el psicólogo que está atendiendo, el psicoterapeuta o psiquiatra o médico, si no cuenta con suficiente información o suficientes datos sobre lo que le platica quien está sufriendo el trastorno, se le da de forma, ¿cómo decirlo?, como provisional el Ajá. diagnóstico de no especificado en lo que se obtiene más información. Y pues Bueno, sería pues todo. yo creo que aquí finalizaría este podcast. Estuvo muy interesante la plática, Uriel, como los dos sobrevivimos a este trastorno. Y más tú, porque tú empezaste más chiquito. Demasiado chido. Pero pues como quieras se sigue sufriendo igual, ¿no? Yo creo. Bro. O yo me trabé. Te trabaste, ¿no? Un poquito. Bueno, pues finalizamos. Espero que hayan hecho su checklist de cuáles sí tienen y cuáles no. Y Y si pues tuvieron si sospechas de son tener muchos, alguno, pues les vayan a recomendamos terapia. acudir para que lo revisen de mejor manera. Nos vemos en otro episodio. Nos vemos. Bye. Bye.